Bienvenidos amigos a la 11ª entrega de Vivir en Libertad. Estas cápsulas donde estamos explorando la fantástica obra El Manual Liberal, pues comprendida por Antonella Martí, y hoy nos toca el capítulo de mi gran amigo y colega José Venegas. Quizá uno de los capítulos más trascendentales en este libro por tocar un tema que es fundamental para quienes defendemos y amamos la libertad. Liberalismo sin pastores, Occidente y religión. Para quienes no lo conocen, José Venegas es una especie de Nostradamus en el liberalismo. Sus obras son casi que proféticas, precisamente por su capacidad increíble de detectar movimientos intelectuales incluso antes de que los mismos exploten. Y no solo esos movimientos intelectuales y esos cambios culturales, sino el rechazo a los mismos. José Venegas es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Economía y Ciencias Políticas por el ESEADE, ensayista, periodista y comentarista de medios internacionales, apasionado de la radio y televisión, además de podcaster. Es 2 veces segundo premio del concurso internacional de ensayos Caminos de la Libertad aquí en México, de esta casa del Centro Ricardo Salinas. Y entre sus magníficas obras están Hágase tu voluntad, bajar del cielo para conseguir un cargador de iPhone, Lo impensable, el curioso caso de los liberales mutando al fascismo, 10 ideas falsas que favorecen al despotismo y el default emocional argentino. Lo que describe José Venegas es una de las primeras aproximaciones de algo que está ocurriendo dentro del liberalismo. No es cualquier conservadurismo o cualquier derecha, es una ideología antiliberal que surge como una derecha alternativa, alt-right en inglés, y que requiere ser develada en sus conceptos de base y objetivos. Derecha en política, como sabemos, puede significar cualquier cosa, y conservadurismo también puede significar cualquier cosa dependiendo de qué es lo que se quiera conservar. Es así que a veces se entiende derecha como un colectivismo nacionalista o cultural, hasta lo que los padres fundadores de Estados Unidos hicieron para fundar esa nación, o el nacionalsocialismo y el fascismo, que han querido salirse de los colectivismos, ubicando todo lo diferente a la izquierda como algo de ultraderecha. Un eje que, como bien señala José, es completamente inútil para el liberalismo, que no está en medio de estas 2 horrorosas formas de colectivismo que arrastraron a la humanidad a sus mayores vergüenzas en un solo siglo, y apartando de ambos colectivismos, el liberalismo se posiciona pues como una alternativa distinta. Con la palabra conservador pasa algo parecido. Conservadores podían ser los monárquicos o los girondinos en la Francia revolucionaria. Ortega puede ser tildado de conservador por sus escritos de El hombre masa, o incluso en Estados Unidos a partir de los años 50, quienes reivindicaban los principios fundadores del país contra esa inercia liberticida que llevaba, ¿no? O también puede ser conservador una palabra que se usa para movimientos de muy distinta naturaleza, desde el falangismo español, que en realidad, como bien señala José, es una modalidad del fascismo y por lo tanto revolucionario. O en su símil argentino, el nacionalismo católico, aunque nunca se usó ese término, a pesar de la comunión de ideas entre ambas corrientes, los nacionalistas católicos son los enemigos históricos de los primigenios conservadores argentinos. O incluso hay quienes ven una forma de conservadurismo en Hayek, sin considerar que Hayek hablaba de evolucionismo y que lo primero que sobresale en el evolucionismo es la apertura a la evolución, dependiendo de qué es lo que se quiere conservar. Todo depende precisamente de eso, de qué es lo que se busca conservar. Y cuando vemos esta nueva alt-right, lo que vemos es que lo que menos quieren conservar es la libertad. El movimiento actual alt-right, tildado de conservador y de derecha, predomina un elemento antiliberal, antimoderno, y que en realidad identifica la política con una religión, en una versión utilitaria y populista, donde se habla del cambio de la sociedad y la cultura como una amenaza
que hay que combatir desde la política. El cristianismo que rodea al movimiento, como una forma paralela de legitimidad a la del Estado liberal, no alcanza un nivel espiritual ni doctrinario, sino apenas de un utilitarismo panfletario. Es difícil caracterizar de conservador incluso a Jesús de Nazaret, y aquí José hace interesantes paralelismos, pues Jesús de Nazaret no solo fue eliminado por representar una amenaza para el poder establecido, sino que ordenó no mezclar a Dios en asuntos políticos, prohibió a los cristianos erigirse en jueces de los demás, habló de que el justo peca 70 veces 7, aceptó entre sus preferidos a réprobos de la sociedad, predicó el amor al prójimo sin distinciones y no se privó de derribar simbólicamente el templo antes de que lo hicieran físicamente los romanos. Por lo tanto, el término conservador, en cambio, sí se ajusta al comportamiento histórico del que se supone que es su iglesia, que llegará a convertirse en el poder homínómodo terrenal y que hasta hoy mantiene la costumbre de tomar al Estado como una continuidad de sus intereses. Pero tampoco el catolicismo podría declararse compatible con el nacionalismo por su vocación universal. La nueva derecha, por lo tanto, se parece más a un movimiento ecléctico y posmoderno de ideas y doctrinas incompatibles, que apela al misticismo no como religión, sino como fuente de unión y separación con fines exclusivos políticos. Es muy difícil caracterizarlo de cristiano, porque ni siquiera tiene el componente de pretendida evangelización que traía consigo la colonización española como su propia fuente de legitimidad. De lo que se trató aquí es de la asunción de un control moral sobre el desarrollo actual de la cultura, exacerbando y explotando el miedo al cambio, poner un fin al individualismo que toman como corruptor y que se quiere detener mediante una llamada batalla cultural. Se declaran al mismo tiempo conservadores, pero antisistemas, cristianos, pero partidarios de psiquiatrizar la homosexualidad, capitalistas, pero proteccionistas, continuadores de los momentos representados por Reagan y por Thatcher, pero antiglobalización, cultor de la ley como voluntad del Estado indiscutible, pero rebelde frente a los procesos electorales o los jueces que contradicen sus pedidos, liberales en lo económico y temerosos del avance del socialismo, pero admiradores del déficit sin fin y el endeudamiento público. Comparten con ellos que la salida a la crisis del coronavirus está en las transferencias de recursos del Estado. Además, desconfían del uso de la fuerza estatal y piden la segunda enmienda, pero piensan que es socialista dudar cuando la policía actúa acerca de si se puede estar abusando de sus funciones. También se desdibuja mucho como para caracterizarlos como una mera antiizquierda, porque para ellos izquierda son las teorías de género, la libertad adquirida por homosexuales o transgénero para expresar su individualidad o celebrar contratos, el feminismo y la conspiración mundial de George Soros. Reaccionan emocionalmente a todo eso, pero si se les habla del salario mínimo, probablemente lo apoyen, como sucedió en las elecciones del 3 de noviembre de 2020 en Florida, donde se aprobó en el mismo acto electoral llevando a $15 mientras se hacía triunfar a Donald Trump para que pusiera fin al avance socialista. En general, es de izquierda para ellos todas esas visiones más cerradas e integristas del cristianismo, como los grupos protestantes y sectas del Opus Dei. Esto está más claro en Hispanoamérica y en Europa que en Estados Unidos, pero hablan de todo esto desde una ciencia y invocan a sus dogmas algo así como la ciencia de los terraplanistas, que también forman parte del movimiento en un sentido amplio. Entre los liberales, el autor que más contribuyó a este desvío es nada más y nada menos que Hans Hermann Hoppe, un partidario de la supremacía blanca heterosexual que supone que las fronteras tienen fines nacionalistas y racistas y que el país como un todo es una propiedad común de los habitantes que piensan como él, es decir, un comunista.
A realistic libertarianism se convirtió en el numen del llamado paleolibertarianismo, que no está relacionado con la receta para adelgazar. No tiene esa utilidad. Es una gran prostitución de los conceptos, señala José, muy parecida a la izquierda cuando atribuían el mote repúblicas democráticas a sus infiernos totalitarios en esta tierra. Lo que importa es entender que son ideas antiliberales porque intentan esconderlo o que se les responde y avanzan. Como el liberalismo no está a favor de la igualdad socialista, es decir, de la igualdad de resultados, Hans Hermann Hoppe entonces proponía que regresáramos a una sociedad racista, clasista y medieval. Y así es como la primacía del hombre heterosexual blanco va a ser lo que nos lleve entonces a la modernidad. Un disparate que por supuesto atenta contra toda libertad. Al liberalismo le interesa la igualdad ante la ley, en la que Hoppe también descree, y fuera de eso no está a favor de la desigualdad, como tampoco lo está de la igualdad. Estas falacias de Hoppe se concatenan arbitrariamente para fundar su reino blanco heterosexual libre de la gente que no le gusta. Los liberales asustados por los beneficios de la vida moderna y los avances de la libertad de las personas en la vida que eligen, encuentran en Hoppe y en sus nuevas copias del siglo XXI, pues un cierto consuelo contra lo que llaman marxismo cultural. Como ya hemos dicho en estas cápsulas, para esta gente existen libertades marxistas que deben ser atacadas a través de la batalla cultural. Y aunque la sociedad está cambiando, precisamente porque las personas se abren y eligen la vida que ellos no entienden, siguen un plan marxista según ellos. No es por libertad que las personas están escogiendo estos nuevos estilos de vida, sino porque hay una gran conspiración marxista que hace a las personas gozar de su libertad de amar. Estas cosas están amenazadas por lo que ellos llaman liberales progres o liber progres, que aceptan que cualquiera viva como quiera y además mantienen la postura de que se supone deberían tener los cristianos, de no juzgar ni sentirse mejores. La libertad de otras personas parece ser una amenaza para la familia. Hablan de esta familia ideal que realmente ya no existe. Y así como hace un par de décadas los divorciados eran el objetivo de su rechazo, ahora son los homosexuales, las personas transgénero o por supuesto las mujeres que quieran hacer disposición de su libertad de ser madres cuando quiera. Obviamente atacan la homosexualidad, pero nunca dentro de la iglesia. Los casos de abusos, de violaciones sexuales, de pederastía y pues de todos estos crímenes que se cometen en contra de los infantes dentro de la iglesia, eso queda muy por fuera de lo que ellos consideran una amenaza y una perversión para la sociedad. Y aquí José nos vuelve a comparar a Jesús de Nazaret y sus abismales diferencias con esta nueva derecha. Son familias amenazantes para personas que nazcan de una manera no aceptada por su libro sagrado, puestos como enemigos del nacimiento de Occidente y la familia como función de la pureza social. Esas familias, así entendidas, tampoco tienen mucho que ver con el cristianismo, teniendo en cuenta que Jesús de Nazaret pedía a sus discípulos que abandonaran a sus familias para seguirlo a él, lo que podríamos interpretar, como dice José, como una invitación a que si tu familia es un obstáculo a tus aspiraciones están primero, todo lo contrario a lo que predica este movimiento. Las expresiones más fuertes de esto se pueden ver, por ejemplo, en Polonia, donde hay zonas LGTB libres, obviamente con un elemento homofóbico que está más presente en Hispanoamérica y en Europa que en Estados Unidos. Tenemos también que entender que esta cruzada por la familia católica la hacen familias no católicas o simples militantes políticos que se han sumado a esto porque les ofrece un lugar que pensando no lograrían. Han encontrado en esta causa que sin demasiado talento para otra cosa, ahora pueden ser respetados como miembros de una gran marcha con escribir un par de proclamas panfletarias muy al estilo adolescente. Es un bully público el que hacen en contra de cualquiera que quiera pronunciarse en contra de sus contradicciones.
Algo así como los reyes católicos o los nazis con los judíos para sus propios objetivos. Todo es cuestión de llamarlos lobby y decir que están en conspiración marxista contra la sociedad y el mundo entero, no simplemente viviendo su vida. La deslegitimación total del otro, como se hacía con los judíos, acusándolos de envenenar el agua o blasfemar en la Edad Media, o con las mujeres de las que sus maridos querían deshacerse, acusándolas de bruja. El homosexual que no acepta su lugar de inferioridad debe ser atacado, y cualquier persona que defienda la libertad total del individuo también debe ser atacado como parte de un lobby marxista. Eso sí, no es que los lobbies estén mal, solo está mal el lobby LGBT, porque cuando se trata de un lobby para bajar impuestos, para quitar regulaciones, para conseguir la privatización del subsuelo en Argentina o para contrarrestar la homofobia que promueve la iglesia, pues entonces podemos hablar de lobbies que también están mal. Para estos integristas, el gay que reclama se está saliendo del lugar que le corresponde, que es inferior en la sociedad. Se debe separar a la religión en sí misma de este movimiento político, porque el Dios de esta gente es apenas un Perón o un Chávez, que los habilita a pisotear a los demás, dado que suponen que ese poder beatificado les pertenece por derecho propio. Y el matrimonio entre personas del mismo sexo, apunta José, es lo que naturalmente iba a pasar teniendo una sociedad libre. Gracias al capitalismo empezamos a tener relaciones románticas donde el matrimonio va más allá de puros contratos económicos y de conveniencia por mantener territorios, sino que se trata de la decisión individual de dos personas adultas que voluntariamente deciden tener un contrato para pasar su vida juntas. Y eso incluye, por supuesto, que dos personas del mismo sexo puedan hacerlo. Así como hace unos años repudiaban a los divorciados, pues ahora repudian a las personas que teniendo el mismo género o el mismo sexo quieran contraer matrimonio. Como dice José, es una manera de irse atropellando en los propios prejuicios que estas personas van creando. Para entenderlo, lo moral requiere de elección propia, y el movimiento de la nueva derecha nacionalista propicia un sistema político que cuide la cultura occidental. Pero ya hemos visto que el liberalismo surgió a pesar de los vicios de Occidente y no gracias a esos vicios. Mucho menos se puede aceptar que digan que sean liberales en lo económico, porque además son proteccionistas. Les encanta la intervención en el mercado migratorio como tema laboral, y no existe tal cosa como un liberalismo económico separado de la libertad individual. El mercado es la observación de la producción y el intercambio, entendidos como elecciones libres de las personas, no mecánica salida de productos sin unión a elecciones de personas en concreto, siguiendo sus fines sin pastores. Ahora apelan permanentemente a la batalla cultural de la que nunca se definen bien ni la contienda ni los contendientes. Nunca se llega al nivel de las ideas. Todo queda defendido bajo el marco de una cultura occidental que ha dado tanto a Jefferson como a Torquemada o a un Stalin. Solo porque raza ya no les queda bien y nacionalidad remite a los verdaderos orígenes de este discurso, algo que no quiere mostrar esta nueva derecha, pues entonces utilizan cultura, porque obviamente cultura es una palabra que se adapta a todo. Es una cultura que es un orden espontáneo. No hay nada que sea contracultural, como no hay un nuevo precio en el mercado que no sea del mercado. Lo de batalla cultural es nada más que otra forma de crear una pureza interna, unos impuros y otros cruzados. Todo eso que llaman decadencia es avance desde la individualidad en sí, hasta el proceso de concreción de Occidente, de las nuevas familias, de la libertad sexual en general, que los tutores quisieron controlar y castigar. Habla también José de Jordan Peterson y cómo hace una aberración Jordan Peterson de la historia de Occidente, diciendo que es gracias al cristianismo que tenemos el liberalismo, ignorando por completo que el liberalismo surgió precisamente en aquellos lugares donde el cristianismo no se impuso a través de un Estado de manera monopólica. Habla también José Venegas de Vox en España, del caso de Bolsonaro, del caso de Trump, y cómo esta derecha liberticida empieza a justificar los atropellos a las libertades que todos estos personajes han contraído.
Aunque el daño, dice José, no se vea en el corto plazo, el avance de estas ideas es un peligro grande de que mucha gente no quiere ver o porque no está dentro de los grupos que desprecian o piensan que es remoto el prejuicio y que no les va a afectar a ellos. Termina José este fantástico capítulo hablándonos de aquella importante frase. Primero vinieron por los socialistas y como yo no era socialista no hice nada. Luego vinieron por los sindicalistas y como yo no era sindicalista no hice nada. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Y así vinieron por los divorciados y nadie, los que no eran divorciados no dijeron nada. Y ahora están viniendo por los homosexuales, por los transgénero, por las mujeres. La pregunta es, ¿y cuando vengan por ti, qué vas a hacer? Yo soy Gloria Álvarez, esto es Vivir en Libertad para el Centro Ricardo Salinas Pliego. Hasta la próxima.